en qué? En libertad. Esta es la quinta semana que vamos a estar hablando acerca de este tema. Pero hay un tema, hay algo que hemos visto que es uno de los problemas que más estanca a los creyentes en su crecimiento espiritual. Y es el problema del perdón. El perdón es uno de los actos más mal interpretados, más mal utilizados en nuestra cultura. Mira, cuando un cristiano, una persona que dice ser seguidor de Jesucristo, se niega a perdonar, esto abre, y eso lo voy a mostrar por la palabra, esto abre la puerta a Satanás para que controle parte de su vida, y como consecuencia eso afecta a la iglesia también. Afecta a la iglesia. Porque cuando un cristiano no perdona, siempre eso va a afectar su relación con Dios, siempre va a afectar su relación con otros creyentes y va a afectar a la iglesia. Si la mayoría de la gente en la iglesia conoce la importancia de lo que es perdonar. Es más, hay gente que no son cristianos y conocen la importancia de lo que es perdonar. Usted no ha visto gente que no es creyente, pero sabe que tiene que perdonar. Sin embargo, la gran mayoría de la gente no sabe cómo hacerlo. Piensa que conoce o piensa que perdonó, pero realmente no están seguros si han perdonado de todo corazón. O por lo menos no conocen lo que es el perdón desde el punto de vista de Dios. Porque al fin y al cabo, ¿cuál es el punto de vista más importante? No es el mío, no es el tuyo, no es el del psicólogo o del psiquiatra. Y de hecho los psicólogos y los psiquiatras, según estudios científicos, pues ven la importancia del perdón. Y usted busca en YouTube y va a ver que los psicólogos te dicen que debes perdonar, porque entienden que hay una bendición, un beneficio en eso. Pero Dios es el que sabe. Si alguien sabe de perdón es Dios. Dígame sí o no. De hecho, el Evangelio se trata de eso. La base, el fundamento del Evangelio se trata del perdón de Dios a la humanidad. Así que dígame si es cierto o no que Dios es el autor del perdón. Porque si Dios no te hubiera perdonado, nosotros no estuviéramos aquí. Yo no sé si usted cree eso. El salmista dice, a no ser por la misericordia del Señor, todos hubiéramos sido consumidos. Si Dios dejara desatar su ira sobre la humanidad, solamente barrería con todos nosotros. Pero qué bueno que Dios tiene misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, nosotros necesitamos entender qué es el perdón. ¿Por qué? Porque Satanás, la estrategia, ya lo hemos predicado, la estrategia principal de Satanás es el engaño, es la falsificación. Entonces, ¿qué sucede? Si Satanás no puede engañarte de una forma, pues lo que hace es que lo hace de otra para falsificar. Ok, déjame explicarte algo. Cuando los matrimonios salgan de aquí, el diablo no le va a decir al esposo, métele un puño a tu esposa, ¿verdad que no? Háblale malo, no lo va a tentar de esa forma. ¿Por qué? Porque sabe que conocemos la palabra y que tenemos que amar a nuestras esposas y respetar a nuestras... Pero él va a tratar de engañarte de otra forma. Que tu esposa dijo un comentario que te hirió y te va a decir, no, pues no lo perdones, déjalo ahí, manténlo ahí tranquilito, para cuando te toque a ti, pues entonces tú le sumas para atrás. ¿Ves? Entonces eso no parece tan pecaminoso, pero es un engaño de Satanás para él tomar ventaja sobre nosotros. Te va a decir, no perdones. Y a la esposa va a decir, ¿te acuerdas cuando en el 1900 tal? Escuché de un esposo que le dijo a la esposa, es que cuando tú te molestas te pones histórica. Y ella le dijo, no, será histérica. Dice, no, histórica, porque entonces te acuerdas de todo, de allá de 1952 cuando... Oye, y las mujeres se acuerdan de cada detalle.
Pero detalle por detalle, la hora, no, es que era por la tarde. Y tú me dijiste esto y esto. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar sobre el perdón y vamos a desmontar las falacias de Satanás. Estamos hablando de libertad, estamos hablando de cómo Dios nos libera. Una de las formas en que Dios nos libera es a través del perdón. Pero el enemigo se va a encargar de que tú no creas eso. Y ha levantado unas falacias y ha levantado unos argumentos que y se convierten en una fortaleza en nuestra mente. Como dice 2 Corintios capítulo 10, versos 3 y 4, que dice, porque las armas de nuestra batalla no son humanas, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Vamos en esta mañana a destruir fortalezas en el nombre del Señor. Vamos a destruir las mentiras del enemigo. Por cada mentira que destruyamos del enemigo, más libertad tú tienes. Amén. ¿Cuántos creen que esta palabra los va a bendecir? Amén. Dígalo conmigo, esta palabra me va a bendecir. Esta palabra me va a liberar. Ahora díselo al hermano que está a tu lado, dile, esta palabra te va a bendecir y te va a liberar. Óigame, yo no acostumbro a usar esta dinámica, pero yo creo de todo corazón que esta palabra te va a bendecir y te va a liberar. Mira, pero muchas personas piensan que saben lo que es el perdón. Dice, no, yo sé lo que es el perdón, yo sé perdonar, pero realmente yo creo que la mayoría no sabemos lo que es el perdón. Vamos a hacer una prueba simple. Y yo le voy a pedir que en el PowerPoint me pongan eso del cierto y falso. Vamos a hacer una pruebita simple, pero no se copien, por favor. No, o sea, usted lo piensa y dice si es cierto o falso. No se lo comente aquí hay gente que se copia a veces y empiezan a hablar uno de los otros. No, vamos a ver si usted puede pasar esta pruebita. Vamos a ver. ¿Cierto o falso? ¿Salió ahí? Sí. Dice, el perdón incluye, una persona que no debe ser perdonada hasta que no pida perdón. ¿Cierto o falso? No lo conteste, piénselo en su mente. Dice, el perdón incluye minimizar la ofensa y el dolor. O sea, minimizar significa justificar, como decir, no pasó nada, eso fue una bobería. O sea, que de eso se trata el perdón. Ok, ¿cierto o falso? Dice, el perdón incluye restaurar la confianza y la relación. ¿Cierto o falso? Ok, y la última dice, no has perdonado realmente hasta que ¿qué? Hasta que hayas olvidado la ofensa. ¿Cierto o falso? ¿Ok? Yo no sé cómo usted contestó eso. Pero déjame decirte algo. Bíblicamente, según el perdón de Dios, las 4 son falsas. Las 4 son falsas. Así no es el perdón de Dios. Así que ya comenzamos con esto. Y de esto se trata lo que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a estar contestando varias preguntas. ¿Por qué hay personas que les cuesta tanto perdonar? ¿Cuál es la razón o las razones que a las personas les cuesta perdonar? Eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Y vamos a comenzar primero. ¿Por qué hay personas que les cuesta tanto perdonar? Por eso le puse por título a esta predicación, si lo pueden poner ahí, ¿cómo vencer la esclavitud de la amargura? ¿Cómo vencer la esclavitud de la amargura? Si hay un creyente que no puede perdonar o que no perdona, su corazón se puede llenar de amargura. Crece en esas raíces de amargura. Y la amargura es un estado emocional donde la persona siente una tristeza, un coraje, un enojo continuo que afecta su salud emocional, su salud relacional y su salud espiritual. Y entonces necesita ser liberado de esa amargura. ¿Cuántos quieren ser liberados de cualquier tipo de amargura? Amén. Amén. Entonces, la amargura es una atadura, la falta de perdón, o el resentimiento, o el rencor, esto tiene diferentes nombres. Es una atadura. ¿Cuántos recuerdan las 5 ataduras, tipos de atadura que habló el pastor Juan?
Hay un tipo de atadura que se llama atadura emocional. El rencor, el resentimiento, la amargura es una atadura emocional que el enemigo pone en nuestras vidas. Pone en nuestras vidas, ¿para qué? Para que no avancemos, para que nos estanquemos. Y ya lo hemos predicado y lo hemos dicho anteriormente. Si Satanás no puede detenerte, pues entonces logrará distraerte, logrará desviarte, logrará engañarte, logrará manipularte, logrará controlarte de otra forma. Yo creo que nadie aquí quiere ser controlado por el enemigo. Y yo creo que todos los que estamos aquí queremos caminar en libertad. Lo que pasa es que hemos creído la mentira del enemigo. Toda mentira que tú creas te ata. Te ata. Amén. Y se convierte en una fortaleza en tu vida. Ahora, ¿por qué la gente? Hay varias razones aquí. Varias razones. Aquí hay 3 razones por las cuales, y realmente son 4, porque más adelante voy a hablar de otra. La primera razón por la cual muchas personas les cuesta trabajo perdonar es porque creen que va en contra de su sentido de justicia. Todos tenemos un sentido de justicia, porque todos los seres humanos creemos en la justicia. Bueno, unos de una forma y otros de otra. Pero dependiendo de tu personalidad, dependiendo de tu crianza, dependiendo cómo esto, pues hay algunos que están más arraigados al sentido de justicia que otros. Entonces, hay algunos que dicen, bueno, si alguien me hizo mal a mí, es justo que yo me vengue de esa persona o es justo que yo le cobre a esa persona. Ese es el sentido de justicia humano. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las personas que tienen un alto sentido de justicia dicen, sí, cómo no, lo perdono y va a seguirme maltratando. Ese tipo de pensamiento lo planta Satanás. Si lo perdono me va a seguir maltratando. Pero eso no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú perdones no significa que tú vas a tolerar el pecado que continúe. Tú puedes poner límites bíblicos. Tú puedes en ese tipo de relación establecer, mira, me fallaste o me hiciste daño y yo te voy a perdonar. Se lo puedes decir. Yo te voy a perdonar. Pero si la persona vuelve otra vez, entonces tú estableces el límite. No significa que tienes que tolerar el pecado. Por eso mucha gente no perdona. Dice, si lo perdono, me va a coger de mango bajito. Pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque el perdón va a liberar el poder de Dios para cubrirte también. El poder, pero yo quiero darle para atrás un poquito a esto. Porque debí de haber empezado leyendo el versículo bíblico y se me pasó, pero quiero leerlo ahora. Vamos al primer versículo bíblico de Mateo 18 al 21. Mateo 18, 21 al 22, de la nueva versión internacional, dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No, le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Yo sé que la mayoría de nosotros hemos leído este versículo, un versículo impactante. Pedro se creía que estaba haciendo la gran cosa. Yo soy el más perdonador. Oye, por algo Pedro le estaba diciendo esto, ¿verdad? Alguien estaba pisándole un callo a Pedro. Y Pedro dijo, ay Señor, como que estoy un poquito molesto. ¿Cuántas veces tengo que perdonar al tipo este? Hasta 7. Entonces se creía que estaba haciendo la gran cosa. Y Jesús le dijo, no, hasta 70 veces 7. Ahora imagínate a Pedro con una calculadora en el bolsillo. 70 veces 7 es 490, ¿verdad? Y ya Pedro tenía en la calculadora que iba por 480 y pico. Dice, estoy esperando que llegue a los 490. Entonces sacan una escopeta, ¡pum!
No se trata de eso. Ese no es el mensaje que Jesús le dio. Jesús lo que estaba diciendo es que el perdón, cada vez que peca alguien contra ti, debes perdonar. Ilimitado, el perdón es ilimitado. Porque Dios te dio el perdón ilimitadamente. Si no, entonces si Dios llevara la cuenta de nosotros. Bueno, vamos a dejarla ahí. Eso se supone que estuviera en la introducción. Pero estamos hablando ahora de por qué la gente no perdona o le cuesta tanto trabajo perdonar. Número uno, ellos creen que va en contra de su sistema de justicia. Y usted sabe que todos pues tenemos a veces un sistema de justicia más fuerte que otro. Por ejemplo, ese señor que el tipo, la pareja le dio la pela a su hija y él fue y lo mató. El sistema de justicia de él está distorsionado. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido autoridades en la tierra para que hagan justicia y al fin y al cabo, la justicia grande le pertenece a Dios. No es a los seres humanos de forma individual. Además, estamos viviendo en un mundo injusto. Si tú no entiendes que estamos viviendo en un mundo injusto y caído, tú vas a estar reaccionando de acuerdo a tu personalidad. Por ejemplo, yo puedo ir no guiando porque ya no guío, pero al lado del chofer, y puede ser que el chofer diga, mira, ese tipo se comió la luz, mira para allá, deberían darle un ticket. Pero yo cuando yo guiaba, yo vi tantas cosas, o sea, yo estuve guiando en la calle, trabajando en la calle por mucho, ya me acostumbré a que la gente se comiera la luz y yo lo que tengo es que tener cuidado, y yo no estoy, mira, se comió la luz, se comió el padre, mira, ay, que lo cojan, o sea, el sentido de justicia a veces es diferente en cada uno de nosotros, pero la realidad es que vivimos en un mundo injusto. Si yo fuera a reaccionar, o si fuéramos a reaccionar por cada injusticia que nos hacen, ¿qué es lo que está pasando en Puerto Rico? Que la gente reacciona de forma tan violenta ¿por qué? Porque el enemigo ha sembrado en el corazón de muchas personas un sentido de justicia distorsionado, donde te dice, te hicieron esto, pues tú le vas a hacer esto. Pero la justicia de Dios es diferente, porque es una justicia santa y buena, donde no tolera el pecado, pero a la misma vez es misericordiosa y llena de gracia. Amén. Entonces, esa es la primera razón. La primera razón es que dicen, bueno, no voy a perdonarlo porque entonces se va a aprovechar de mí. Entonces lo ven como una debilidad. Ah, si perdono, yo soy débil. No. Bíblicamente, bueno, si tú crees en la palabra del Señor, si tú quieres ser libre, tú vas a creer lo que dice la palabra del Señor. El perdón es un acto de valentía, donde tú valientemente dices, voy a perdonarlo porque esto me va a bendecir, me va a fortalecer, no me va a debilitar, me va a hacer más fuerte, porque cuando yo perdono, Dios me libera y entonces yo tengo más autoridad. Pero cuando yo no perdono, el enemigo toma ventaja y mis relaciones también se quebrantan más todavía. Y yo estoy más débil delante del enemigo y estoy más débil delante de la otra persona. Yo me hago más débil cuando no perdono. Pero Satanás siembra esa mentira. Ah, si perdonas, tú eres un débil. Significa que tú dependes de esa persona. No. Yo te reto en esta mañana a que tomes el perdón en serio y veas cómo el perdón tiene un poder para liberar. El perdón tiene un poder para sanar. Yo no estoy diciendo que si tú perdonas a fulano de tal, esa persona se va a arreglar, porque eso es individual. Si la persona no se arrepiente, ese es problema de la persona delante de Dios. Pero tú te liberas y tú tomas autoridad espiritual cuando tú perdonas. ¿Ok? Entonces, no significa que yo tenga que soportarlo todo. Tú puedes poner límites de una forma saludable. El perdón me beneficia, escucha bien, más a mí que el que me ofendió. Yo voy a repetir eso, voy a repetirlo. El perdón me beneficia más a mí que a la otra persona. Bíblicamente hablando, me beneficia más a mí. Y científicamente hablando, me beneficia más a mí. Pero por alguna razón se nos mete en la mente
de que si yo perdono, estoy beneficiando más a la otra persona. No. Es más, la Biblia dice que cuando nosotros perdonamos, dice que ascuas de fuego amontonamos sobre la cabeza de otra persona. Cuando nosotros nos lastiman, cuando nosotros nos critican, cuando nosotros nos bombardean y tú respondes con bien, dice ascuas de fuego, tú acumulas sobre la cabeza. ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Número dos. Las personas que no perdonan, a veces no perdonan porque creen que es pura satisfacción odiar al ofensor. Dice, yo lo que deseo es odiarlo. Porque si lo odio, voy a sentir una satisfacción. Pero eso no es cierto. Eso es una mentira que ha plantado el enemigo en la vida. O sea, tú no has visto gente que dice, Hacho, me pidió que lo perdonara, pero no lo voy a perdonar nada para que sufra. El que estoy sufriendo soy yo. El que estoy sufriendo soy yo. Pienso que, qué satisfacción. Qué satisfacción. No lo voy a perdonar nada. Y tú por acá, y el tipo por allá en un crucero, tomando piñas coladas, y tú por acá. El tipo tomándose una piñas coladas por allá, y tú por acá hirviendo. O sea, hello. El perdón, ¿a quién más beneficia? El perdón prácticamente todo tiene que ver contigo, no con la otra persona. Más te beneficia a ti. Más te bendice a ti el perdón. Tú quieres ser libre de eso. Tú quieres ser libre de ese pasado, de eso que te pasó. Y no estamos minimizando, escucha, el perdón no minimiza la culpa. No minimiza, o sea, no es que dice, no pasó nada. No, sí pasó, sí. Claro que sí. Pero, ¿sabes qué? Yo voy a soltar eso y lo voy a dejar atrás. Voy a dejar eso atrás. ¿Por qué? Porque eso no me va a hacer nada. Ok, entonces, hay otra, la tercera. La tercera razón por la que mucha gente, no me voy a detener mucho en esto para ir avanzando, dice, es porque su deseo es vengarse. Su deseo interno es vengarse. Tú sabes que hay gente que dice, no, yo perdoné de corazón, pero muy dentro del corazoncito dice, ay, si tropezara y se cayera y se rompiera una pata. Entonces yo me sentiría mejor. O no te preocupes, yo te cojo bajando. ¿Verdad que sí? Que decimos, como decimos los puertorriqueños, yo te cojo bajando. O sea, va a llegar un momento en tu vida en que tú me abochornaste o tú me criticaste, yo te voy a abochornar. O sea, está la venganza. Es un deseo de vengarse. Un deseo de vengarse. Y ese deseo de vengarse parece legítimo, ¿verdad que sí? Porque dice, bueno, si él me hizo daño, pues yo tengo derecho, pero ¿sabes qué? Vamos a leer ese versículo de Romanos 12, 19. Y aquí yo sé que hay gente nueva. Mira lo que Dios dice en su palabra. Dice, no busquemos venganza, amados míos. Mejor dejen que actúe la ira de Dios. ¿Por qué? Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mira cómo el enemigo falsifica las cosas. El enemigo te va a decir, si tú lo perdonas, esa persona no va a pagar por lo que hizo. Mira lo que Dios te está diciendo. Mira la verdad del evangelio, la verdad. Dice, Dios te dice, mía es la venganza, yo pagaré. A Dios es que le toca pagar. Mucha gente se cree que Dios es tonto. Y mucha gente dice, yo voy a pecar contra fulano de tal y él me tiene que perdonar porque es cristiano, que sea ni qué, y piensan que se van a zafar de Dios. ¿Sabe? Todo pecado tiene consecuencias. A la postre y a la larga, Dios le va a cobrar a esa persona. Y más si esa persona no se arrepiente, porque si esa persona se arrepiente, entonces también está el sacrificio de Cristo por esa persona. ¿O qué tú crees? ¿Que el sacrificio de Cristo fue por ti nada más? ¿O fue por todo el mundo? Entonces, que tú tienes derecho a reclamar el sacrificio de Cristo, a pedirle perdón a Dios, pero a la otra persona no. Pero si la persona no se arrepiente, las consecuencias Dios se las va a cobrar. Entonces dice, déjenle eso al Señor. Déjale eso al Señor. Pero Satanás te va a decir en la mente, no, si lo sueltas,
se va a salir con la suya. No se va a salir con la suya. Tarde o temprano Dios va a cobrar eso. Y si no ahora, más después, en la otra vida. Amén. Van conmigo, ¿verdad? Van conmigo. Estas son las tres razones. Hay otra razón más, pero ya mismo la vamos a ver. Entonces, la otra pregunta que vamos a contestar esta mañana es ¿por qué yo debo perdonar? ¿Por qué debo perdonar? ¿Cuáles son las razones por las cuales debo perdonar? Que esto tiene un peso tremendo. Mira, número 1, porque he sido perdonado. He sido perdonado. Número 2, porque el enojo prolongado abre la puerta al enemigo. Y número 3, porque el resentimiento me controla. Vamos a ver la primera, la número 1. En Efesios 4:22 dice, porque he sido perdonado. Ok, dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, o sea, perdónense unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Mira, una de las razones por la cual la gente a veces no perdona es que dice, no se lo merecen. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que dice, no se lo merecen? No se merecen, ¿por qué? Porque ni piden perdón, ni reconocen que pecaron, ni reconocen que hicieron mal, entonces pues no se lo merecen. Ahora te pregunto yo, ¿tú te merecías que Dios te perdonara? Cuando Jesús abrió sus brazos allí en la cruz, que estaba clavado en la cruz, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Alguien le había pedido perdón a Jesús? ¿Alguien había reconocido su falta? Pero sin embargo Jesús dijo, perdónalo. Ahí estaba incluido tú y yo. Entonces, ¿por qué Dios te tiene que perdonar a ti y tú no perdonar al otro? ¿O acaso tú eres más santo que Dios o yo soy más santo que Dios? Si Dios me perdonó a mí, entonces Él dice, perdona a los demás. ¿Por qué? Porque he sido perdonado. Mira, y aquí entramos un poquito más profundo en esto. Nunca se me pedirá que perdone a alguien más de lo que yo he sido perdonado. Quiero repetir eso. Nunca se me pedirá que perdone a alguien más de lo que yo he sido perdonado. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Porque Jesús murió en la cruz por todos nuestros pecados. Ahora, ¿cuántos pecados tú has cometido en tu vida delante de Dios? ¿Cuántos pecados yo he cometido delante de Dios? Yo creo que más de 490, ¿verdad que sí? Y sin embargo, Jesús pagó el precio por todos nuestros pecados. Los pasados, los presentes y aún los que vamos a cometer. Jesús pagó el precio. No le importó si tú ibas a pedir perdón. No le importó si tú ibas a tomar la iniciativa de decir yo pequé o yo me arrepiento. Ahora, claro está, se aplica cuando tú te arrepientes el perdón. Pero en forma general Jesús murió por todos los pecadores, no importando si los reconocen o no. Entonces, si nosotros queremos imitar a Jesucristo y si nosotros queremos ser liberados de ¿cómo se llama? De esa atadura de la amargura, necesitamos perdonar de forma incondicional. O sea, el perdón no dice, te perdono si, te perdono cuando. No. El perdón dice simplemente te perdono. Entonces, y aquí entramos a otra razón por la cual a veces la gente no perdona. Y escucha bien, porque esta es la principal. Mira, la razón principal por la que muchas personas les cuesta tanto trabajo perdonar es porque no se sienten perdonados por Dios. Yo quiero repetir eso. Hay personas que no se sienten perdonados por Dios. Hay personas que están cargando con la culpa. Hay personas que tienen un sentimiento de culpa que viene desde su niñez, porque sus padres se divorciaron y se sintieron culpables, porque le echaban la culpa de todo, porque fueron injustos con ellos, y cargan con un sentimiento de culpa y vienen a Cristo y todavía, después de muchos años del Evangelio, no se sienten
perdonados totalmente, sino que se sienten culpables por algo. Pero yo quiero decirte en esta mañana, el primer paso para tú andar en libertad es aceptar el perdón de Dios en tu vida. Y si hay alguien aquí que nunca ha aceptado el perdón de Dios en su vida, al finalizar vamos a orar con usted. Porque ese es el primer paso. Aceptar el perdón de Dios en su vida. Y lo cantamos y lo oramos y decimos, Señor, gracias por tu perdón, gracias por tu paz, gracias porque me has reconciliado. Pero hay veces que nos sentimos culpables. Nos sentimos culpables por cualquier cosa. Pero el perdón de Dios es grande. La gracia de Dios es grande. Mira, el verdadero perdón no tendrá sentido hasta que no te sientas perdonado. Hasta que no sientas que Dios te perdonó. Y esa es la razón principal. Cuando yo no me siento perdonado, a mí me va a costar trabajo perdonar a otros. Pero cuando yo veo la gracia de Dios en mi vida, entonces yo puedo dar por gracia lo que por gracia he recibido. Pero cuando yo veo un legalismo en mi mente, cuando yo veo un sistema de justicia en mi mente que está por encima de la misericordia y la gracia de Dios, entonces yo comienzo a verlo todo de una forma legalista y yo comienzo a decir, no, el fulano de tal, no lo perdono hasta que no haga esto, hasta que no cambie esto. Pero la gracia de Dios no dice eso, la gracia de Dios dice, yo te doy mi gracia y en mi misericordia te perdono. Entonces ahora camina como un hombre o una mujer perdonado. Pero la Biblia dice que Satanás es el acusador de los santos. Esa es una de las tareas de Satanás, acusarte delante de Dios. Y decirte, viste que fulano tal es el mismo. Viste que no puede cambiar, viste que es el mismo desde que cuando era chiquito. Que era un molestoso, un incordio y que hizo muchas maldades y ahora cuando grande viene a hacerse santito aquí en la iglesia. No, la Biblia dice que la gracia de Dios es maravillosa. Vamos a la número 2. La número 2 dice, porque el enojo prolongado abre la puerta a Satanás. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versos 26-27. La Nueva Versión Internacional dice, si se enojan, no peguen. Dice, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. ¿Qué tiene que ver la puesta del sol con darle cabida al diablo? Bueno, es que mira el estándar que pone Dios. No, o sea, si alguien te hace enojar, no peques contra esa persona. Pero cuando el enojo se convierte en pecado, cuando permitimos que dure. Porque mientras almacenamos enojo en nuestro corazón, de alguna manera vamos a pecar contra una persona. Pero si yo tomo la decisión de, claro, hay enojos que son fuertes. Y hay heridas que nos hacen que necesitamos procesar y pasar por como si fuera un duelo con esas heridas. Porque llega la etapa del shock, la etapa de la ira, y la etapa de la negociación, la etapa de la depresión. O sea, hay heridas que a veces nos deprimen. Hay heridas que a veces nos ponen en shock. Son tan grandes que tenemos que procesarlas. Pero realmente yo creo que todos nosotros pasamos por momentos difíciles porque somos seres humanos sociales que estamos en constante dinámica con otras personas y pasan muchas cosas durante el día. Durante el día pasan muchas cosas y tenemos muchas diferencias y a veces tenemos muchos conflictos. Entonces, no todo conflicto y toda diferencia es igual. Hay unas que son bien fuertes. Pero las regulares que pasamos todos los días, la Biblia dice, no permitas que ese enojo llegue. Pero por alguna razón, Satanás ha sembrado en el corazón de muchas personas que enójate y mantén el enojo por las razones que hemos hablado. Porque mientras mantengas el enojo, aparentemente tú controlas a la otra persona. Pero no es así. Al contrario, lo que estás haciendo es abriendo la puerta. Dice, no des cabida a Satanás. Esto no me lo estoy inventando yo. Yo se lo reveló al apóstol Pablo. Cuando permanecemos en enojo, le damos cabida, le abrimos una puerta
Lo dije desde el principio. Le abrimos una puerta. Entonces, ¿por qué razón es que nosotros tenemos la tendencia a mantener el enojo? No, no. Yo quiero estar enojado, porque eso me dignifica. No, 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 eso te rebaja delante de Dios. Y el engaño de Satanás es que el enojo te hace más fuerte. A verme enojado así, tú sabes, verme fuerte. Eso, no, 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 no. Al contrario, eso te hace más débil delante de Dios. Y delante de Satanás. Porque mucha gente piensa que Satanás ¿cómo se llama? Se maravilla cuando nos enojamos. Y dice, wow, ese es el hombre que yo quiero, el que hable malo, ese es el que me gusta. No, 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 no. Así es que dice él. Pero realmente, ¿sabes qué es lo que hace huir a Satanás de tu vida? La humildad. Cuando tú eres humilde, cuando tú perdonas, cuando tú bajas ese nivel de enojo, lo bajas intencionalmente, Satanás dice, aquí yo no tengo cabida, aquí me cerraron la puerta. Ahora te pregunto, ¿quieres ser libre o quieres que el enemigo tome cabida en tu vida? Pues si quieres que el enemigo tome cabida en tu vida, mantén el enojo ahí, manténlo. Mantén el fuego del enojo y verás cómo el Satanás va a seguir abriendo camino en tu vida, te va a controlar, te va a atar y va a detener tu crecimiento espiritual. Y yo creo que aquí nadie quiere estancarse espiritualmente porque estamos en un nivel de que nosotros queremos crecer, queremos ser fuertes en el Señor, permanecer en el Señor. Y esta es una de las razones principales por las cuales mucha gente se aparta del Señor y se va de la iglesia. Porque guardaron el enojo en su corazón, tienen amargura en su corazón. Bueno, vamos a la número 3. ¿Por qué debo perdonar? La número 3 dice, porque el resentimiento me controla. O sea, no solamente Satanás tiene control sobre mi vida, sino que mis emociones me controlan. Escucha bien, me controlan. Mira, el resentimiento te hace miserable. No te pone feliz. El resentimiento, y eso es algo lógico, mira, estudios científicos han descubierto que el resentimiento, la falta de perdón y el resentimiento, eso tú lo puedes buscar en internet. Los científicos dicen que es una de las emociones más dañinas para el cuerpo humano. Escucha bien. Para el ser humano. El ser humano no está diseñado, escuche bien, para soportar periodos prolongados de ira. Algo va a aparecer en tu cuerpo. Y según los estudios, periodos prolongados de ira puede afectarte el corazón, el sistema cardiovascular, puede afectarte tu sistema inmunológico, te baja las defensas, puede provocar que la artritis u otras enfermedades se exacerben en tu vida. Pero no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional. La depresión, el estrés y la ansiedad no son una enfermedad, son síntomas de que hay algo malo que está en tus emociones. ¿Y qué es? Que hay coraje, búscalo, científica, no lo estoy inventando, que hay coraje, que hay cosas que no has sanado de tu pasado, especialmente desde la niñez, desde los primeros años. Ahora cuando ya lo predicamos anteriormente, las heridas de la niñez, si no se sanan, controlan tu vida de adulto, pero la controlan a nivel también de físicamente. Entonces tus emociones pueden desarrollar síntomas físicos y síntomas emocionales como la depresión, como la ansiedad, como el estrés. Gente que está estrésica todo el tiempo, gente que está amargada todo el tiempo, gente que está peleando todo el tiempo, lo vemos en la calle, son gente que tiene ira acumulada durante muchos años. Pero Dios no quiere que vivamos así. Estamos hablando de libertad, pero no es esa libertad de tú insultar a todo el mundo, no, es la libertad de
Si te insultan, tú bendices. Oh, esa es una libertad tremenda. ¿Tú no crees que eso es libertad? Que si te insultan, tú bendecir. Esa es verdadera libertad. Hay gente que dice, no, si me insultan, yo insulto para adelante porque yo soy libre. No, usted está atado al pasado. Usted está atado al enemigo. Cuando usted le habla malo y usted habla malo para atrás, usted está atado a un pecado. La Biblia dice, no usen palabras ofensivas contra nadie. La Biblia dice, al que te maldice, bendice. Yo soy libre cuando... Bueno, vamos a dejarlo ahí porque eso es parte de lo que vamos a hablar ya mismo, pero estamos en por qué necesito perdonar. Porque el resentimiento me controla. ¿Cuántos han dicho alguna vez, fulano es un dolor de cabeza? ¿Cuántos lo han dicho? No mire para el lado, por favor. ¿Sabe por qué fulano es un dolor de cabeza? Porque lo tienes en tu cabeza. Porque tienes la herida que te hizo en tu cabeza. Suéltalo para que se vaya el dolor de cabeza. Suéltalo. O sea, decimos, fulano de tal me saca por el techo. Pues él te controla. Tú eres débil, te controla. Pero cuando fulano de tal o cuando tu jefe te diga algo que no es cierto y tú decides perdonarlo, ¿verdad? Porque es tu jefe y porque sabes que si le habla malo te va a botar. Pero cuando tú logres vencer eso, entonces tú eres más fuerte que tu jefe. Y tu jefe se va a creer que porque es tu jefe y porque tiene autoridad sobre ti, que es mejor que tú, pero tú le vas a demostrar que no es que tú eres mejor que él, es que tú estás en una posición espiritual mejor que la de él. Porque tú estás en Cristo. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué es el verdadero perdón? ¿Qué es el verdadero? Yo puse una definición ahí, porque hay veces que complicamos las cosas. Una definición bien sencilla acerca de qué es el verdadero perdón. Dice, el perdón es un acto voluntario en el que uno no toma venganza, ¿verdad?, por la ofensa recibida, sino que cancela la deuda y libera al ofensor. Es una definición bien simple, bien práctica, porque dice que es un acto voluntario. ¿Qué significa un acto voluntario? Que es una decisión personal, que es de tu voluntad. ¿Qué significa esto? Significa que el perdón no es un sentimiento. Hay pastores que yo no siento perdonarlo. Mira, si te pones a esperar sentir y perdonar a alguien, a lo mejor nunca lo sientes. El perdón es un mandato de parte de Dios. El perdón es una decisión donde tú, valga la redundancia, tomas la decisión de obedecer a Dios y de responder a esa persona con la gracia de Dios en tu vida. Eso no es que tú lo sientes, sino que obedeces. Yo sé que esto es un poquito difícil de masticar. Tú obedeces. Jesús dijo, Juan 8:34, Jesús dijo, si ustedes obedecen mis mandamientos, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Esa parte de conocer la verdad los hará libres, lo sabe todo el mundo. Pero la otra parte que dice, si ustedes obedecen mis mandamientos, ahí es donde nos trancamos. Dice, no, ¿por qué yo tengo que perdonar? ¿Por qué yo tengo que perdonar? Porque necesitas obedecer. Porque no es una opción que Jesús te da, perdona, no. Jesús dijo, ámense los unos a otros, perdónense los unos a los otros. Y le dijo a Pedro, hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Le dijo, debes perdonar. Pero cuando llegamos a la realidad del asunto, no podemos catalogarnos como verdaderos discípulos del Señor para conocer la verdad. ¿Por qué? Porque no la estamos aplicando. Hasta que tú no aplicas la verdad del Evangelio en tu vida, esa verdad no te libera. Yo no sé si me entendió usted. La verdad no te libera hasta que no la aplicas a tu vida. No es simplemente saberla, no es simplemente conocerla, es que cuando tú la aplicas a tu vida, ahí viene la libertad. Yo creo que hay gente que no ha probado aquí la libertad del perdón, porque todavía viven atados a su pasado.
Y el enemigo le está retrasando su crecimiento espiritual. Yo no estoy diciendo que no son salvos, yo no estoy diciendo que no son cristianos, no, son cristianos, son salvos, irán al cielo. Pero aquí en la tierra están viviendo vidas sin libertad completa. Y Dios quiere que tú vivas una vida en completa libertad. Eso es lo que estamos predicando durante toda esta semana. Dios quiere que tú rompas esa atadura de la amargura, que se vaya de tu vida y se arranque de tu vida. Y yo creo que todos nosotros, en algún punto de nuestra vida, Dios necesita revelarnos en qué punto de nuestra vida nosotros no hemos perdonado, para entonces perdonar, aplicar la palabra del Señor. Porque entonces ahí es donde el enemigo dice: yo recojo mis bártulos y me voy, porque aquí no hay cabida para mí. Entonces, Jesús perdonó cuando nadie le había pedido perdón, porque Él vino a perdonar. Perdona, aunque nadie te pida perdón. No necesariamente la persona te tiene que pedir perdón. Quizás tú puedes confrontar a la persona, porque eso bíblicamente es posible. Quizás, mira, uno de los ítems que hablamos acerca del cierto y falso dice pues que el perdón incluye la restauración de la relación, pero no es así. Y la confianza, ¿no? No necesariamente cuando tú perdonas a una persona se restaura la confianza, ¿verdad? Porque la confianza es algo que se pierde en un segundo, pero tarda mucho. Ahora, el perdón tiene que ser rápido. Mira, vamos a ver si cuadramos con esto. Hay mucha gente que dice: yo necesito sanar para perdonar. Pero realmente es al revés. Yo necesito perdonar para sanar. Piénselo bien, piénselo bien. Hay gente que dice: yo necesito sanar primero esta herida para perdonar. Pero el problema es que si no perdonas, no sana la herida. Entonces, el perdón es algo rápido. ¿Cuánto Dios se tarda en perdonarte un pecado cuando tú le pides perdón? ¿Cuánto se tarda? Dios te dice: bueno, lo voy a dejar ahí pendiente hasta 5 meses. No. La Biblia dice que Dios coge nuestros pecados y los echa a lo profundo del mar. Y no es que se olvide de ellos. ¿Sabe que el cerebro humano nunca olvida? Que esa es la otra mentira, que tú dices que, ¿cómo yo sé que he perdonado? Porque ya no lo recuerdo. No, eso está ahí en tu mente. Eso está ahí en tu mente. Lo único que cuando lo recuerdas y ya no te duele tanto. Entonces, eso es otra de las mentiras que Satanás usa. No, perdonar es olvidar. No, perdonar no es olvidar. Es más, a veces Dios quiere que recuerden las heridas del pasado, porque Dios va a transformar esas heridas en algo poderoso en tu vida para que bendigas a otras personas. Lo hemos predicado. Dios aprovecha tu dolor. Dios aprovecha tu dolor para bendecir a otras personas. Y a veces, entonces, pero cuando tú cuentes ese testimonio de tu vida, yo he contado el mío aquí, como aquella maestra me cogió y me destrozó mi identidad. Pero lo hago no para recordar el dolor, simplemente o para sentir o resentir ese dolor, sino para que Dios use ese testimonio para bendecir a otras personas y decir: si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y yo conozco personas aquí en esta mañana que tienen un pasado terrible, que cuando yo oigo esos testimonios digo: ay, bendito, el mío no es nada. Yo estuve chilling de cuando era un niño al lado de esa persona, pero cuando veo la transformación, cuando veo el gozo que tiene esa persona cantando y adorando al Señor, eso me edifica y me levanta, porque digo: wow, Señor, tu poder es un poder transformador, porque esta persona se supone que estuviera o en un hospital o en el cementerio o en la cárcel, como hay tantas estadísticas aquí, pero ella está aquí glorificando al Señor. Tú estás aquí. Tus papás te maltrataron, pero tú estás aquí porque Dios te guardó. La gente se burló de ti, te hizo bullying en la escuela, pero tú estás aquí y no estás en una cárcel porque mataste a alguien. Porque apuñalaste a... No, estás aquí sirviéndole al Señor. Entonces, Dios tiene algo contigo.
Dios tiene una transformación para tu vida. Tus papás no te querían cuando tú eras chiquita, te querían abortar, pero Dios permitió que crecieras en el vientre de tu madre y estás aquí hoy. Tus papás no te planificaron, pero Dios te planificó. Gloria al Señor. Yo conozco gente aquí que su mamá simplemente la quería abortar, pero no pudo. Su mamá se tomó una Cortal y una Malta. ¿Cuántos recuerdan las Cortal? La Cortal. Una aspirina y una Malta cuando estaba embarazada. Ese era el método anticonceptivo de antes. Una aspirina y una Malta. Para abortarte. Yo no sé cuánto el Señor le está hablando ahí aquí. Dios te está diciendo hoy, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Satanás quería destruirte, pero yo te formé en el vientre de tu madre y te hice nacer porque yo tengo un propósito con tu vida y es que también bendigas a otras vidas. Pero ese propósito Satanás lo quiere tronchar. ¿Tú se lo vas a permitir? Claro que no. Claro que no. Vamos a concluir en esta mañana. Hay 3 cosas que tenemos que hacer para perdonar. Me gusta ser sencillo en esto. No 7 pasos ni nada de estas cosas. Hay 3 cosas. Número 1. Renunciar a mi deseo de vengarme. Ese es el primer paso. Renunciar no a mi derecho, porque realmente delante de Dios no tenemos derecho a vengarnos, porque Dios dice, mía es la venganza. Ese es el derecho de Dios. Y también Dios ha puesto autoridades aquí en la tierra que si a ti te hacen algo, tú puedes ir donde las autoridades, y es verdad que la justicia humana a veces falla, pero Dios no falla. ¿Cuántos saben que Dios no falla? Déjame decirte algo. A lo mejor la justicia humana te falló, pero Dios no te va a fallar. Porque hay 2 cosas que Dios va a hacer. Si tú perdonas, Dios te va a levantar. Dios te va a sanar. Dios te va a restaurar. Así que, ¿qué más tú quieres? Pero hay otra cosa que Dios puede hacer. Es que Dios va a tomar venganza contra esa persona. Si no se arrepiente. Y Dios lo va a castigar. Ahora, volvamos para atrás para el primero. Dios te va a levantar. Mira, hay veces que en consejería yo uso como que una pequeña ilustración. Yo le digo, si la persona viene tan amargada, a veces a consejería la persona viene tan triste, yo le digo, si yo te diera una pastillita que te quitara todo eso, y tú se te quita la depresión, se te quita la tristeza, se te quita todo, ¿cómo tú te sentirás? Pues súper, pues eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero por alguna razón el enemigo planta en nuestra mente un sistema de creencias donde te dice, no, odia, tenle rencor, porque eso es lo que te va a funcionar. Porque eso es lo que te va a hacer grande, fuerte. Pero Dios te dice, no, Dios te dice, perdona, restaura, perdona, porque eso es lo que te va a bendecir, eso es lo que te va a liberar, eso es lo que te va a sanar. Pero por alguna razón le hacemos más caso al enemigo que a lo que dice la palabra de Dios. Por alguna razón le creemos más al enemigo, pero yo declaro en esta mañana que toda fortaleza mental se rompe en el nombre de Jesús. En esta mañana hemos venido a desmontar, a desmantelar esos argumentos con la verdad de la palabra de Dios. Y yo declaro en el nombre de Jesús que se rompen esos. Entonces, el primer paso es renunciar, pero tú tienes que hacerlo. Yo no puedo hacerlo por ti. Tú tienes que pararte o tú tienes que arrodillarte o lo que sea y decir, en el nombre poderoso de Jesús, yo renuncio a mi deseo de vengarme. Pero tienes que verbalizarlo porque Satanás no lee tu mente. Tienes que escucharlo. Los ángeles tienen que escucharlo. Dios tiene que escucharlo. De la misma forma que decimos, renuncio al mundo, al pecado y acepto a Cristo, de esa misma forma tenemos que decir renuncio al odio, renuncio al resentimiento, renuncio al rencor, renuncio a la amargura y renuncio a esta atadura.
a ese deseo de vengarme. Renuncio a las mentiras del enemigo, de que esto me hace débil. Hay que renunciar a eso. Hay que renunciar. Número 2. Responder al mal con el bien. Esta es la segunda cosa que tenemos que hacer. Responder al mal con el bien. La Biblia lo dice así, ¿verdad? No devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendice a los que te maldicen. Ora por los que te persiguen. Tú sabes cómo, vaya la redundancia. Tú sabes que has perdonado. Una de las formas en que tú sabes que has perdonado es cuando tú comienzas a orar por esa persona que te hirió y comienzas a bendecirlo. Así que después que das el primer paso en oración, renuncio a vengarme de esta persona, entonces comienzas a bendecirlo. Y puede ser que los primeros días que tú comiences a orar por esa persona, no te salgan las palabras, quiero bendecirlo, pero no me salen. Señor, bendice a fulano. Porque a veces lo que viene a la mente es, Señor, rómpele una pata. Señor, tíralo contra el piso. Señor, avergüénzalo. Pero entonces caemos en el tercer paso. ¿Qué dice el tercer paso? Vamos a ver, ¿qué dice? Dígame si ahora tiene sentido el primer versículo que leímos cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces perdonaré? Y él le dice, hasta 7, él dice, no, hasta 70 veces 7. Todas las veces que tengas que perdonar a esa persona, perdónalo hasta que te sientas que has perdonado. Yo no sé si me entiende lo que quiere decir. Puede ser que tú digas, Señor, perdono a fulano de tal y renuncio a mi deseo de venganza, pero realmente todavía te sientes con deseo de vengarte. Pues entonces hazlo otra vez. Ora otra vez. Bendícelo otra vez. Perdónalo otra vez. Porque a veces el perdón no es de una sola vez. O a veces posiblemente la persona siga actuando de la misma forma. Entonces tú dices, yo decido perdonarlo todas las veces que sea necesario hasta que tú te conviertes en un titán del perdón. Y dices, wow, qué fuerte me siento. Ya no tengo que responder con mal. Habló mal de mí, todavía sigue hablando mal de mí, pero ahora yo hablo bien de él. Una de las formas en que tú sabes que tú has perdonado es que cuando esa persona te viene a la mente, ya no lo ves como alguien malo, sino lo ves como una persona simplemente que a lo mejor ha sido herido, porque la madurez emocional te lleva a eso, te lleva a ver a las personas más allá de lo que la persona dice o hace. La madurez emocional y la madurez espiritual te ayuda a ver las personas como Dios las ve, porque si Dios te fuera a ver como tú te ves, entonces Dios nunca te perdonaría. Dios nunca te perdonaría. Entonces, todas las veces que tengas que perdonar, todas las veces que tengas que perdonar, perdona. Porque ese es el verdadero proceso del perdón. No es que te vas a quedar estancado en un paso del perdón, no. Es que perdonaste ayer, si lo volvió a hacer, lo perdonas. Y si lo vuelve a hacer, lo perdonas. Y si lo vuelve a hacer, lo perdonas. Y yo creo que eso te va a fortalecer. No te va a hacer más débil. Vamos a estar de pie. Por favor, póngase sobre sus pies. No te dejes engañar del enemigo. Perdonar, el enemigo te va a decir que es muy difícil. No se lo merece. Es que, pastor, usted no sabe lo que me hicieron. Mira lo que le hicieron a Cristo. Nuestro modelo, nuestro estándar es Jesucristo. No es, es que eso no es justo, pastor. ¿Quién sabe lo que es justo? Lo que puede ser justo para ti, para otro puede ser injusto. Somos personas diferentes. Entonces vamos a usar el estándar de Dios. Vamos a usar el estándar de Dios. Vamos a usar el modelo de Jesucristo para perdonarnos los unos a los otros. Jesús dijo que nos amemos los unos a los otros, que en esto conocerán que son mis discípulos. Que nos perdonemos los unos a los otros.
Es un mandato del Señor. No es una sugerencia, pero seremos bendecidos. Hay bendiciones que no se han desatado porque Dios te está tratando contigo a nivel personal, Dios está tratando contigo a nivel emocional, Dios está tratando contigo a nivel espiritual, donde Dios te dice, suelta el pasado, suelta esas heridas. Parte de la definición, y con esto vamos a orar, parte de la definición de lo que es el perdón es que dice que tú cancelas la deuda. Cancelas la deuda. Y sueltas a esa persona. Pero me gusta ese pensamiento que dice, tú sueltas a esa persona para al final darte cuenta que el preso eras tú. Que el que estaba preso eras tú. Pero tú cancelas esa deuda. Cancelar una deuda. Cuando tú terminas de pagar un préstamo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Dices, wow, me siento liberado. Me siento liberado. ¿Sabe cómo dice el Padre Nuestro? Perdona nuestras deudas. Así como. En la medida que tú perdones las deudas de otros, Dios va a perdonar las tuyas. Y no hay sensación más, una sensación más alegre de que tú digas, me saldaron una deuda. Me saldaron una deuda. No tengo que pagarla, no tengo que pagarla. Pero si yo no saldo la deuda de otros, Dios no va a saldar la mía. Eso lo dice la palabra en el Nuevo Testamento. Vamos a orar. Porque esto nos toca a todos. Yo no voy a hacer un llamado especial. Esto nos toca a todos. En algún punto de nuestras vidas, nosotros tenemos que perdonar. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque tu palabra es sanadora, liberadora y restauradora. Señor, aquí estamos. Todos estamos en el mismo barco. Todos estamos en la misma página. No hay nadie, Señor, que sea más especialista en esto que nadie. Todos estamos aprendiendo en esta serie. Te presento esta congregación, te presento cada hermano. Yo sé que tú estás tratando en cada corazón. Padre, yo te pido ahora en este momento que tu Espíritu Santo le dé a probar del gozo de lo que es el perdón, del poder de lo que es el perdón y de cómo la libertad en Cristo es lo mejor que podemos obtener. Revélanos, Señor, lo que mis palabras no pueden, lo que mi experiencia no puede, lo que, Señor, mi preparación no puede. Tu Espíritu Santo se encarga. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo traiga confirmación a esta palabra, traiga convicción, traiga, Señor, transformación y traiga acción a nuestras vidas. Capacítanos para, Señor, ser personas que pueden, en el nombre de Jesús, poner tu palabra en práctica, no solamente ser oidores, sino ponerla en práctica. Yo declaro en el nombre de Jesús que este es un buen terreno donde se siembra tu palabra y que da fruto abundante, y que vamos a ver testimonios aquí. Señor, vamos a ver testimonios de gente sanada, gente liberada y gente, Señor, siendo productiva. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor por su palabra.